Noticias, comentarios, entrevistas. De noche sin maquillaje. De noche sin maquillaje. Buenas noches a todos, bienvenidos a De Noche Sin Maquillaje. Soy Gabriela López Trejo. Esta ocasión nos toca platicar con el licenciado Sergio Delfino Vargas, prócer y fundador de este programa. Y bueno, pues quiero pedirle que nos comparta, como siempre, uno de los temas en el que aprendemos sobre jurisprudencia. ¿Está bien dicho? Claro, ahorita me corregirás, no me veas tan feo. La prudencia del derecho. El derecho. Y bueno, pues quiero pedirle al licenciado Sergio Delfino Vargas que nos comparta por favor el tema de los contratos. ¿Qué son? ¿Quién los puede celebrar? ¿A santo de qué y por qué? ¿O para qué sirven? Para ello le entregamos la cámara y el micrófono y le damos las gracias por estar aquí. Buenas noches, licenciado, muchas gracias. Pues sí, Gaby, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Estas son las oficinas donde realizamos todos los días el trabajo por las tardes, asesorando, y el tema de los contratos es un tema muy importante y muy delicado, por el cual todos los abogados debemos enseñarle a nuestros clientes, Gaby, cómo deben celebrar todos aquellos acuerdos que impactan en la vida jurídica de las personas. Por ejemplo, cuando las dos partes se unen en matrimonio, están celebrando un contrato. Este es un acuerdo de voluntades. ¿Qué es un contrato, Gaby? Doctrinariamente defines un contrato como un acuerdo, como una voluntad escrita, verbal, una condición manifiesta de producir consecuencias de derecho entre dos partes. Pueden ser una parte y 10 personas, 3 personas, varias partes. Se pueden celebrar contratos multilaterales, bilaterales y demás, pero la forma de celebrarlos es muy importante. Por ejemplo, hay contratos verbales que le llamamos consensuales. Te vendo 2 kilos de fruta y tú me das a cambio una cantidad de dinero y ya estamos celebrando un contrato de compra-venta. Pero si yo te vendo un coche, ya tiene otras consecuencias jurídicas. Este acuerdo de voluntades, que la ley en nuestro Código Civil dice, es un acuerdo de voluntades que crea, modifica, transfiere y extingue derechos y obligaciones. Es decir, genera una situación de derecho distinta a la que teníamos antes. Si ahorita nos pusiéramos de acuerdo en la celebración de un contrato de venta de mi reloj, la ley dice la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han puesto de acuerdo en el precio y la cosa, aun y cuando no se haya entregado ni la cosa ni pagado el precio. Esto significa que si yo te digo, te vendo mi reloj en 100 pesos y tú dices acepto, desde ese momento el reloj es tuyo. Viene. Y los 100 pesos son míos. Fíjense bien, a este contrato le llamamos un contrato consensual, un contrato informal, que no requiere estar por escrito, porque ya hubo acuerdo de las partes, inclusive no se entregó el reloj ni se entregó el dinero. En este caso, si te entrego el reloj, no me entregas el dinero. Pero es muy importante destacar cuándo debemos tener mucha prudencia en la celebración de los contratos. Los contratos más frecuentes en materia bursátil, pues tenemos los de compra-venta, los de hipoteca, los de prenda. Tenemos contratos en materia bancaria, que son los contratos de crédito hipotecario. Tenemos créditos quirografarios, de habilitación o avío, de apertura de crédito simple, con interés, garantía y todo eso. Entonces, hay un sinfín de contratos, arrendamientos, comodatos, donaciones, contratos de permutas. Pero los más importantes que manejamos todos los días y que pasan por aquí son aquellos contratos de compra-venta, Gaby, sí, que por no haberlos hecho en la forma establecida en la ley, vienen las consecuencias. Dice, ineludiblemente el contrato de un bien inmueble, una casa, un terreno, un rancho, un hotel, necesariamente debe hacerse en escritura pública, ante notario público. De lo contrario vienen los problemas jurídicos al no tener un documento, un sustento, para poder hacer valer los derechos que se están transmitiendo, se están generando, se están creando por una situación distinta. Puede haber casos que se hagan suplantar a las personas. Si estos ya son riesgosos ante el mismo notario porque las credenciales las pueden falsificar, ¿cómo serían de riesgosos si no hacemos un contrato ante notario de un inmueble? Entonces, eso sucede todos los días. De preferencia, el notario público da mayor certeza jurídica, da una credibilidad, da el aval de que lo que se está haciendo ante este fedatario público, pues es
un acuerdo de voluntades conforme a las reglas del Código Civil, conforme a las reglas inmobiliarias, conforme a las reglas fiscales, para que se paguen los impuestos por quien deba pagarlos, para que se celebre como debe celebrarse, se den los avisos correspondientes al registro público de la propiedad, se traigan los certificados de libertad de gravamen en su caso, o en su caso los certificados de hipoteca cuando se tengan así la situación. Ya. Si no se hace así, Gaby, luego vienen los riesgos. Hay contratos, los riesgos es precisamente que tú pagues una cantidad y resulta que el vendedor vende 2 veces. Te vende a ti en un contrato privadito, que no debe ser privado, ser en escritura pública, y luego después le vende a otra persona ante notario. A ese le dio mayor certeza jurídica porque sí se celebró como debe, y le da incluso la posesión, y a ti nada más te dio un contratito, un recibito, un acuerdito chiquito ahí donde lo manifiestan, pero por hacerlo mal vienen los problemas. Esa es una. El inmueble ante notario, el contrato de otras mercaderías, de otras piezas, de otros objetos, pueden hacerlo por escrito, ante un abogado o ante ustedes mismos que señalen el precio, que es lo importante, el objeto, la duración, si es que se va a pagar a plazos, forma, lugar de pago, que se señale que si es una persona moral se identifique como el apoderado legal de la empresa, de la persona moral, de la sociedad, porque a veces ni siquiera tiene la personería para vender, tiene que tener un poder para actos de dominio. Ah, caray, ¿qué es eso? El poder para actos de dominio da la posibilidad de transmitir a nombre de un tercero un bien de una persona distinta. Ajá. Si tú tienes un poder para pleitos y cobranzas, da derecho a defender en juicio, mas no de vender los inmuebles de tu poder dante. En la actualidad tenemos que tener mucho cuidado los abogados para saber asesorar a los clientes cuando sí se requiere un poder para pleitos y cobranzas, cuando para actos de dominio y cuando para actos de administración. La administración es un contrato de arrendamiento, por ejemplo. En la actualidad sucede que si no tenemos precaución, Gaby, cuando vendemos un objeto y no hay constancia, como es lo que pasa todos los días, los vehículos, que salió del motor mal, que el carro tenía reporte de robo, que no pagó los recibos, las tenencias. Y a Chuchita siempre la Y bolsa. que a Chuchita la bolsearon y siempre se amuelan al indefenso, al que no conoce leyes, al que es de buena fe. Los contratos por esencia deben ser celebrados de buena fe, bona fide. Sin embargo, hay unos muy abusivos que cuando hacen ese tipo de transacciones procuran que no se haga por escrito, no quede constancia, para que luego vengan los problemas en ese coche, ¿verdad? Ya. Otro de los contratos muy delicados que yo he recomendado mucho a los dueños de inmuebles que quieran rentar su domicilio, que quieran rentar un local comercial, que quieran rentar un vehículo inclusive, celebrarlo, Gaby, por escrito. Un contrato de arrendamiento por escrito con la duración, monto de la renta, penalidades en caso de mora, penalidades en caso de no pago, que es la rescisión en lo más normal, y de preferencia, Gaby, que tengan un fiador. El fiador es una garantía personal que se establece en los contratos civiles de arrendamiento y que dan la certeza jurídica que si no me paga el inquilino en su momento, pues no va a pagar el fiador. De preferencia que este fiador pues tenga posibilidades económicas, que tenga un inmueble acreditado, sin gravamen alguno obviamente, y que dé la certeza de que nos va a pagar. Si no tomamos la precaución, Gaby, de celebrar los contratos por escrito cuando los requiere, si no tenemos la precaución de celebrar los contratos ante escritura pública cuando se requiere, si no tenemos la precaución de tomar mínimo una asesoría previa a un contrato riesgoso, porque hay contratos innominados, fíjate bien, innominados son los que el Código Civil, Código Mercantil no establece. Pueden ser contratos los que celebra las tiendas de conveniencia, contratos, dame tu terreno 10 años, fíjate, no están innominados aquí, en 10 años yo lo exploto, pero después te dejo una especie como de renta o te dejo un inmueble, hacen tipo de operaciones raras, Sí. pero que no son ilícitas y que se pueden adecuar a los tipos de conveniencia. Por esa razón es que siempre hemos convenido una asesoría, Gaby, a lo mejor no te cuesta, a lo mejor te cuesta poquito, puede evitar, inclusive hasta por teléfono, ¿por qué no? Puede evitar que tu patrimonio te vea dañado. Nosotros siempre hemos procurado que de cualquier circunstancia, no firmes, Gaby, todo en blanco, ten cuidado y tener mucho cuidado y que este tipo de contratos se celebren por escrito, por la persona indicada, con las cláusulas indicadas, con el objeto indicado,
y con las firmas necesarias, porque a veces firma, pues no vino el señor, pues fírmale tú, eres su hijo. No, no se puede. Tener mucha prudencia en la celebración de los contratos, porque luego vienen a la postre muchos problemas. Llegan aquí sin contratos de arrendamiento, que esto propicia que el dueño del inmueble, para poder sacar o despojar a un individuo del inmueble, tenga que tramitar hasta 2 juicios. Uno para el reconocimiento previo del contrato, con testigos y engorroso y costoso, que dura 3-4 meses, y luego otro notificándole que acaba de rescindírsele su contrato o terminar su contrato por falta de pago. Hay 3 formas. Mira, en los contratos es tan bonito, los contratos tuyos, que tenemos elementos personales, que no son las partes que intervienen, los requisitos de un contrato y los elementos de un contrato. Son 3 cosas que tenemos que analizar. ¿Quiénes celebran? ¿Qué debe llevar el contrato? ¿Qué elementos? Y los requisitos. Son cosas muy distintas. Si no nos fijamos en este tipo de circunstancias, tenemos el riesgo de que no solamente los celebrantes están en un error, sino los abogados al momento de demandar. No es lo mismo pedir, fíjense bien, la rescisión de un contrato, no es lo mismo pedir la terminación de un contrato, no es lo mismo pedir la nulidad o anulabilidad de un contrato. Y hay veces que los abogados, las partes, los litigantes, confundimos las 3 cuestiones. A veces demandamos el desahucio en la vía que no es la especial, en la vía ordinaria, que es única civil. A veces lo único civil lo mandamos a lo especial y andamos todos confundidos. ¿Por qué? Por no tomar la precaución de agarrar nuestro código, de agarrar nuestra doctrina, que establece cuándo debe ser nulificado un contrato y cuándo debe ser rescindido. Hay una máxima jurídica en contratos que dice: solamente pueden ser rescindidos los contratos legalmente celebrados. ¿Qué quiere decir? Que los que no son legalmente celebrados, vendo la casa del vecino, no pueden rescindirse, deben nulificarse. Y esta es la circunstancia que nos da a ganar mucho dinero, nos da a ganar mucha reputación de que es buen abogado, de que sabe lo que está haciendo, o mal abogado. Si no sabemos demandar en los términos adecuados, si no sabemos asesorar en los términos adecuados, pues corremos el riesgo de perder un juicio. Por esa razón, tener mucha precaución y demandar en la vía adecuada, con el documento adecuado, las firmas adecuadas, los elementos adecuados y en la forma adecuada para evitar posibles fraudes. La forma más fácil de defraudar es celebrando contratos falsos, celebrando contratos ilícitos, que es cuando se vende 2 veces un inmueble, que es cuando se vende 2 veces un predio. Esos son contratos ilícitos que hay que tener mucha precaución. No hagan compraventa de inmuebles sino con notario público. No hagan compraventa de vehículos si no son por escrito, donde se hagan responsables de las placas, de las tenencias, con abogado en mano. De preferencia no les cobrará mucho, a lo mejor 300 pesos un contrato, 500 pesos, pero te evitas, más vale. Ahora, si haces un arrendamiento, Gaby, en la papelería hay contratos ya hechos. Si no quieres que te cobren 100, 200, 300 pesos, o hasta más, dependiendo del abogado, que hay muchos buenos, no dudo, pero si hay muchos buenos, tener mucha precaución de que sean asesorados y no se avienten al toro sin la asesoría correspondiente, porque luego se meten en broncas. Sale más caro el caldo. Exacto, las albóndigas. Tener mucha precaución, y para todo, bueno, pues los abogados estamos dispuestos a asesorar y sobre todo hacer los contratos, o en su caso, si es un inmueble, llevar a los clientes ante notario público para la celebración de todo tipo de acuerdo, de voluntades, qué es lo que produce, crea, genera, modifica y extingue derechos y obligaciones. ¿Qué es el derecho? Es la facultad de una persona, aquí en este caso cuando se hace un vínculo jurídico, una liga, de una persona llamada acreedor, exigir a la otra llamada deudor de hacer, no hacer o dejar de hacer algo. O pagar también, en el caso. Con esto, Gaby, pues terminamos la clase de contratos del día de hoy. No, y continuamos la próxima semana. Ahora sí van a escuchar por ahí todos los compañeros. Y los invitamos todos los miércoles, Gaby, tú sabes de las academias que tenemos. Estamos en esquina de Álvaro Obregón y General Barragán, es el Salón Casablanca. Todos los miércoles de 8 a 10 de la noche los esperamos. Cuando hay vacaciones de tribunales es el único día que se suspende. De lo contrario, todos los miércoles ahí estamos puntualitos y vamos a estar explicando todo ese tipo de temas, todo lo que tiene que ver con los nuevos
nuevas reformas en materia laboral, en materia de derechos humanos, en materia constitucional, nuevos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo lo que es nuevo. En materia penal tenemos una actualización que inicia el 29, el 1 y el 3 de octubre, que nos imparte el Poder Judicial del Estado, nos está apoyando el magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez para que todos los abogados vayamos a estudiar el nuevo tema que está volviendo de cabeza al país. Se dicen unas cosas, se dicen otras, mejor entrarle de lleno al conocimiento para poder tener unos tribunales y unos abogados, unos fiscales capacitados que estén adiestrados en el nuevo sistema. La argumentación jurídica es un caso de eso, el léxico jurídico, la forma de pararte, la forma de persuadir jurídicamente al juez es lo que va a valerse de los buenos abogados en el futuro. Y si no nos metemos de lleno a estudiar esto, nos van a rebasar todos aquellos estudiantes que ahorita sí están estudiando los juicios orales. Por ende, yo los invito nuevamente los miércoles de academia. Es difícil dejar la familia, es difícil dejar el despacho, dejar de producir dinero, pero esto no es para mal. Es una inversión. Es una inversión. Los esperamos todos los miércoles a todos aquellos que quieran aprender más o poquito más de lo que ya saben. Nos vemos, los esperamos si no nos fallen. Hasta entonces.